Esta transición de poder en Estados Unidos genera preocupación en México. El gobierno está tomando medidas para proteger a sus ciudadanos que viven en Estados Unidos en caso de que se produzca una deportación masiva de indocumentados una vez que asuma su mandato el presidente electo Donald Trump. Esto es lo que sabemos sobre esta noticia. La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer este programa, Estamos Contigo. Se trata de 11 acciones inmediatas para evitar que los migrantes mexicanos sean víctimas de abusos y fraudes. Este plan fue anunciado por la Cancillería. Intenta reforzar el diálogo con las autoridades locales y estatales para encontrar puntos de coincidencia y acuerdos sostenidos. Las acciones buscan generar confianza y evitar el temor de los inmigrantes mexicanos que viven en Estados Unidos. Para ello, el gobierno de México ofrece ampliar la comunicación con la Cancillería. Rey Rodríguez nos presenta más detalles de este programa. Jorge Cabañas lleva varias semanas viviendo en este albergue de migrantes en la ciudad fronteriza de Tijuana. Fue deportado 2 veces por las autoridades estadounidenses por carecer de documentos que acrediten su estancia legal en ese país. Pero asegura que intentará cruzar la frontera otra vez a pesar de las promesas de Donald Trump de llevar a cabo deportaciones masivas cuando llega a la Casa Blanca. Estamos haciendo la lucha de comenzar a ir a ver a mis hijos. Tengo 2 hijos en Santana, California, y lo que más me interesa ver es a mi niña que me necesita ahorita, tiene 15 años. Su experiencia es muy similar a la que pasó José Ángel Soriano, otro mexicano que reside de manera temporal en este albergue de migrantes en Ciudad Juárez, tras ser deportado de Estados Unidos. Yo soy de Acapulco, Guerrero, salí el 13 de octubre de Agua Prieta con fines de llegar a California, pero me agarraron allí en Nuevo México. Tuve 26 días presos ahí. Las autoridades federales anunciaron este miércoles una campaña para informar a los inmigrantes mexicanos sobre sus derechos y brindarle mayor protección consular en caso de una deportación masiva. El plan incluye un llamado a los inmigrantes a no caer en una situación de conflicto. También promete reforzar el diálogo con autoridades estatales y locales, estrechar la relación con organizaciones de derechos civiles y aumentar la presencia de consulados móviles para ofrecer servicios de protección y documentación a un mayor número de personas en sus comunidades. Muy buenos días. Pero en un foro en la Cámara Americana de Comercio, el embajador de México en Estados Unidos aseguró que la migración mexicana hacia Estados Unidos está cambiando de panorama. Resulta que ahora ya únicamente entre el 25 y el 30% de esa migración es mexicana. El 70% es de otros lugares, principalmente del Triángulo del Norte, es decir, Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero adicionalmente están llegando haitianos, ya lo conocemos. Que había habido... El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ha dicho que con Trump habrá diálogo, pero prometió defender principios que dijo no son negociables, como soberanía y protección a los nacionales que viven en el vecino del norte. Las autoridades han dicho que el tema de las deportaciones formará parte de la agenda que México pondrá sobre la mesa en las reuniones bilaterales que se llevarán a cabo con el equipo del presidente electo Donald Trump, aunque no han dicho dónde y cuándo se realizarán esos encuentros. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Y para hablar de este programa le doy la bienvenida a Javier Díaz de León, el cónsul de México en la ciudad de Atlanta. Cónsul, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la reacción de la comunidad mexicana aquí en Atlanta, en el sur de Estados Unidos, desde que ganó las elecciones Donald Trump? Bueno, ha habido obviamente una reacción inmediata de muchas personas que tienen muchas preguntas. Hay muchísima información que está surgiendo por diferentes medios y la comunidad tiene a veces incertidumbre, y eso es precisamente lo que estamos tratando de hacer a través de estas acciones, estas 11 acciones que se han anunciado, de hacer llegar información certera, sólida a la comunidad. Hay una gran necesidad de orientar a esta comunidad y a nuestra gente. Cónsul, ¿cuál es la inquietud más común que tienen los mexicanos que viven aquí en Estados Unidos? ¿Cuál es la duda más grande que tienen luego de este triunfo de Donald Trump? Pues hay obviamente una gran especulación sobre qué tipo de acciones va a tomar la nueva administración una vez que inicie la administración. El mensaje que estamos nosotros dando es que hay que tener la calma, hay que tener tranquilidad, pero sobre todo hay que informarse de fuentes fidedignas, fuentes sólidas, y no especular sobre cosas que no han sucedido. Lo importante en este momento es que el gobierno de México ya está
haciendo un acercamiento, como anunció el presidente de la República y la canciller mexicana, con la nueva administración, para ir hablando sobre de qué manera vamos a trabajar conjuntamente. Somos muy importantes como naciones uno para otros y nuestra población en Estados Unidos es crucial para muchos de los sectores industriales y económicos de este país. Claro. Cónsul, en un principio se decía durante la campaña de Donald Trump, deportación masiva. Se cree que hay 12 millones de indocumentados aquí en Estados Unidos. Después de ganar las elecciones, cambió un poquito el discurso Donald Trump. Dijo que los que van a ser deportados son aquellos que tengan problemas con la justicia. ¿A qué se refiere? Los que tienen algún tipo una infracción de tránsito. ¿Es problemas con la justicia? Esos 3 millones, que de los 12 quedaron 3 millones. ¿Qué tipo de problemas con la justicia? ¿A qué se refiere Donald Trump cuando dijo eso? Bueno, definitivamente para nosotros es muy complicado especular exactamente sobre lo que está decidiendo y seguramente todavía está examinando la nueva administración sobre de qué van a hacer exactamente. Lo que le puedo decir es que los antecedentes que tenemos de cómo ha trabajado la actual administración del gobierno estadounidense también es que ellos claramente establecieron desde hace mucho tiempo un sentido de prioridad sobre el tipo de personas sobre los cuales ellos iban a hacer acciones migratorias. Y es muy similar a este concepto de definir claramente como prioridad personas que hayan cometido delitos graves. Estamos todavía delitos graves. Eso fue el criterio que aplicó esta administración. Estamos obviamente de cerca trabajando y acercándonos al nuevo equipo de transición para entender exactamente cuáles serán los criterios que seguirá la administración. Lo importante es que nosotros vamos a informar oportunamente a nuestra comunidad, que tengan calma y que en cuanto haya más información clara y precisa sobre ese tipo de cosas, entonces nosotros mismos vamos a dar esa información. Cónsul, usted hace 4 meses que está aquí en Atlanta, pero hace mucho tiempo que está en Estados Unidos. ¿Qué opina de esta política, de este discurso que hubo durante la campaña presidencial aquí en Estados Unidos que utilizó Donald Trump contra los inmigrantes? Digamos, somos parte de un hemisferio en donde la democracia es lo que rige en la inmensa mayoría de nuestros países. Y las democracias generan nuevamente debates acalorados sobre temas controversiales. México no es la excepción, Estados Unidos y muchas otras naciones del hemisferio no son la excepción. Entonces, digamos, durante el contexto electoral es hasta cierto punto común encontrar algunas declaraciones y algunas afirmaciones que pueden generar nerviosismo. Pero en nuestra experiencia sabemos que al final del día la importancia de la relación que existe entre nosotros como naciones, como economías, como sociedades, tienden a imponerse. México ha trabajado históricamente con Estados Unidos, siempre ha sido socio y seguiremos siéndolo porque independientemente de cambios de administración o cambios de signos ideológicos de diferentes gobiernos, nuestra amistad y nuestra cercanía siempre se impone y sabemos que así va a seguir. Pero, por ejemplo, le digo, ayer Evo Morales, el presidente de Bolivia, emitió un comunicado sobre estas políticas, no sé si lo va a implementar o no Donald Trump cuando suma en enero, diciendo que no se puede así tratar tan mal a un inmigrante, que somos todos ciudadanos del mundo, que no se los puede tratar como ciudadanos de segunda clase. ¿Usted está de acuerdo con Evo Morales repudiando lo que decía el presidente electo Donald Trump durante la campaña? Bueno, el gobierno de México ha dicho constantemente y seguiremos diciendo por todos lados, uno, que los inmigrantes, los mexicanos que están en Estados Unidos son gente muy positiva, que están haciendo una enorme contribución a este país y creemos que es muy justo y necesario que se reconozca esa contribución. Y por supuesto que, obviamente, entendiendo y respetando el derecho que tiene Estados Unidos para aplicar su ley, también nosotros tenemos el derecho de defenderlos y no vamos a renunciar a ese derecho. México va a ser muy firme en defender los derechos que tienen las personas mexicanas que viven en Estados Unidos. Cónsul, nosotros en la próxima hora de Café en el próximo bloque, después de terminar la entrevista, tenemos un informe de Cruzcaya Liz desde México sobre unas madres centroamericanas que se encuentran en México justamente pidiendo información sobre sus hijos. ¿Por qué le digo esto? Porque México también fue blanco de críticas de cómo trata a los inmigrantes, sobre todo estos inmigrantes que pasan a través del país para llegar a Estados Unidos. ¿Cuáles son las respuestas de usted que dicen que México tampoco trata bien a los inmigrantes? Bueno, México ha hecho un enorme esfuerzo también para revisar su marco legal, particularmente en lo que tiene que ver con el trato con los inmigrantes. Por ejemplo, se modificó la ley en México y ser inmigrante sin documentos, por ejemplo, en México no es un delito. Tenemos mucho que avanzar todavía y tenemos que seguir avanzando para asegurarnos que las autoridades migratorias de nuestro país den el trato a los inmigrantes de los hermanos países centroamericanos que nosotros mismos reclamamos. México obviamente está muy consciente de que hay una necesidad de coherencia en ese sentido.
Y por supuesto que tenemos un diálogo constante con nuestros países centroamericanos para avanzar en esto. Hagamos lo siguiente, aprovechar de que no está acá en nuestra casa, le vamos a invitar a otro café con nosotros. Quiero que vea ese informe de Cruz Ailis, si puede ser, y después me gustaría conocer su reacción, pero usted sabe que a CNN en español se la ve no solamente en Latinoamérica, también en Estados Unidos, y hay muchos compatriotas suyos que se preguntan y dirán tal vez, ¿cómo puedo conseguir más información? Tenemos los siguientes datos y teléfonos que los vamos a poner en pantalla para que tomen en cuenta nuestra audiencia aquí en Estados Unidos y en México también. Por si tienen familiares aquí, Centro de Información y Asistencia Mexicanos, el CIAM 1855-463-6395. También tienen Mexitel y pueden llamar al 1877-639-4835. También cuenta con el teléfono de emergencias del Consulado de México en Atlanta, donde usted trabaja, cónsul. Ahí lo pueden llamar al 404-625-1706. Y justamente hagamos lo siguiente, una breve pausa. Cuando regresemos, el cónsul sigue con nosotros, agradecemos su confianza y vamos a presentarle este informe de Cruz Ailis sobre estas madres centroamericanas que se encuentran en México, marcharon así el día de ayer. Vamos a ver qué es lo que demandan.